Vicios en el consentimiento del contrato. Hola, mi nombre es Edwin Andarella, soy abogado. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los vicios de los requisitos en el contrato. Recordemos que el contrato tiene 4 requisitos para su conformación, que son el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Ahora bien, este consentimiento, que es uno de los requisitos, es el ejercicio autónomo, independiente, voluntario, es un derecho supremo. Tiene una importancia profunda. Por eso, si este consentimiento nace viciado, se puede pedir la nulidad del contrato, porque no hay la intencionalidad. Es decir, se dio el consentimiento, pero se dio por estar amenazado, por una situación de necesidad, por estar en error. Esas serían, de manera general, las formas en que el consentimiento no sea válido, pero hay que entender que el consentimiento es de vital importancia en cualquier tipo de contratos. El consentimiento se ampara constitucionalmente en el artículo 14.4 de la Constitución, donde se establece que en el ejercicio de los derechos nadie estará obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden. Es decir, las obligaciones jurídicas solo la puede imponer la ley, previo a los procesos que tenga que realizar, pero solamente los puede imponer la ley. El resto de obligaciones se las puede adquirir, pero necesariamente deben partir del deseo, de la voluntariedad de la persona, de la voluntad. Para ser un poco más sencillo, de si le da la gana a la persona obligarse o no. Es total y plenamente libre de decidir si sí o si no. Nadie lo puede obligar. Entonces los vicios del consentimiento vienen aquí a defender este bien jurídico. Si el consentimiento no se da con voluntad, no es libre, ese consentimiento no es válido para el derecho. Bien. El Código Civil, a partir del artículo 474, establece que los vicios del consentimiento son el error, la violencia y el dolo. Comencemos por el dolo. El dolo es la intencionalidad del otro contratante. Aquí no hay nada que debatir. Una de las personas dolosamente, con intención, hace incurrir al otro en error. O, conociendo el error, calla. O fortalece el error. Es decir, yo quiero vender una moto. Sin embargo, me está costando venderla porque es una moto eléctrica. Entonces, ese detalle hace que las personas no lo quieran. Entonces busco a alguien que no conozca mucho de motos y pues no hablo para nada de qué tipo de mecanismo utiliza la motocicleta. Simplemente le digo, es una moto nueva que tiene los papeles al día, tiene placa, tiene SOA, tiene todo lista para usar. Y no menciono en ningún momento, distraigo, trato de conseguir el consentimiento. Lo consigo, me dan el dinero, firmamos el contrato, le entrego la moto, me voy. Y la otra persona todo el tiempo creyó que se trataba de una motocicleta a gasolina. Evidentemente el consentimiento que dio la otra parte está viciado. Porque ella no deseaba adquirir una motocicleta eléctrica. Nadie se le avisó. Y tal vez por negligencia tampoco se dio cuenta. Pero es notoria la intencionalidad. La intencionalidad de las personas en el caso de dolo se puede volver evidente en los hechos, es decir, la distracción, el no querer hablar del tema, el querer hacer todo rápido. Ahí. El otro es la violencia. La violencia es el elemento que hace que la voluntad no nazca, porque esta voluntad no es independiente, sino es una voluntad obligada, es decir, a través de una presión física, de un amedrentamiento físico o psicológico, logro que esta persona consienta realizar o obligarse en la forma que a mí me convenga. Es decir, vendeme tu casa o te quemo a vos estando dentro. Entonces pueden ser amenazas psicológicas o físicas, ¿no? Lo agarro entre 3 personas, lo golpeo y le digo, mira, vendeme tu casa o esto se va a repetir. Y se va a repetir con tu hijo, con tu esposa, con tu familiar. Entonces, este tipo de agresiones para conseguir el consentimiento vician de nulidad el mismo. Que este tipo de violencia, ya sea la física o la psicológica, puede ser ejercida por un tercero. Pero si la violencia tiene como finalidad obtener el consentimiento en un acuerdo, en un contrato, ese consentimiento es viciado. Es decir, yo estoy firmando un contrato entre A y B.
pero viene una persona C y me amenaza de manera grave o me agrede físicamente para que yo acceda a firmar el contrato, esa agresión vicia el consentimiento, así no haya sido por parte del contratante, pero es de notoria relevancia que tiene un interés en la firma de ese contrato. También también es considerado violencia si la amenaza o la agresión va dirigida contra mis familiares. Ahora bien, esta amenaza o esta agresión debe de ser una amenaza que sea capaz de impresionar a una persona razonable. Es decir, no puede ser una amenaza de si no me firmas el contrato ya no voy a ser tu amigo. No. Tenemos que hablar de una persona que razonablemente comprende que la amenaza o la agresión es peligrosa realmente. Es decir, te voy a matar y cosas graves. Esta violencia debe de ser comprobada y es un poco difícil de probar, pero no imposible. Bien, el último elemento es el error. El error se divide en 3 tipos de errores. El error esencial, el error sustancial y el error de cálculo. El error esencial, como su nombre bien lo dice, recae sobre la esencia misma del contrato, sobre el fondo. Puede recaer sobre la naturaleza, es decir, el contrato se trataba de un préstamo, se trataba de una antícresis, se trataba de una venta, pero por alguna razón X se firma un acuerdo distinto, una obligación distinta. Un ejemplo que podría dar que he visto es en las casas de préstamo. Una persona solicita un préstamo y quiere dejar su garrafa en garantía, o su heladera, o su motocicleta. Obviamente la idea que tiene el que deja el objeto en prenda es que está realizando un préstamo con garantía prendaria. Es decir, está dejando un objeto, se le va a prestar un dinero, tiene que devolverlo y con la devolución más los intereses va a recuperar su cosa, su moto, su tele, su garrafa, lo que sea. Sin embargo, en el contrato escrito que se le hace firmar, está redactado como si se tratara de una venta bajo pacto de rescate. Estos 2 contratos, a pesar de parecer similares, son totalmente distintos y vician de error el contrato al ser de naturaleza distinta. Porque en ambos contratos se deja un objeto, una cosa. Bien, en la venta bajo pacto de rescate lo que sucede es que se está transfiriendo la propiedad. Y se tiene la opción de recuperar la propiedad hasta un plazo. Eso es distinto que te presten dinero y dejar en garantía un bien. Y estar pendiente de la devolución y que a la devolución también te devolverán tu prenda. Entonces son 2 contratos que pueden parecer similares, pero no lo son. Eso vicia el consentimiento. ¿Okay? Es un ejemplo, pero de manera general, la naturaleza del contrato es el fondo mismo de la relación jurídica. Entonces, cuando se cree que se está realizando, porque el error es una bifurcación entre la realidad y lo imaginario. Las partes creen que están firmando una cosa, cuando en realidad están firmando otra cosa. Eso es un error esencial porque recae sobre la naturaleza del contrato. De manera similar, solo que esta vez sobre otra cosa esencial en el contrato, el error esencial se puede dar cuando recae sobre el objeto. Es decir, este es un ejemplo difícil de dar. Sin embargo, es una generalidad del derecho para que cuando sucedan este tipo de cosas se comprenda que es nulo. Ofrecen entregarme un producto tal y me entregan otro producto. Es decir, el objeto de la obligación no es el que yo creía, no es el que yo me imaginé. Porque para que la voluntad nazca pasa por un proceso interno, donde se evalúan las posibilidades, ventajas, todos los elementos que me hagan decidir si consentir o no en el acuerdo. Entonces, dentro de ese análisis hay elementos erróneos, elementos que en parte son culpa del otro contratante. Es decir, es un error razonable, no es un simple error, no es una negligencia y luego decir me equivoqué. Debe de haber características en la relación que hayan hecho que yo me confunda, que no haya podido verificar este extremo. Entonces eso es el error esencial.
El error sustancial esta vez recae sobre las cualidades de la cosa. Es decir, hay cualidades en la cosa que yo quiero adquirir que hacen que me quiera obligar. Es decir, yo quiero una motocicleta de 250 cilindradas. Marca tanto. La compro, pero resulta que no tiene esa cualidad. En realidad no es de 250, sino es de 150 cilindradas. Entonces, la cualidad que fue determinante para que yo acceda a firmar el contrato no existe. Por tanto, ese consentimiento está viciado. Entonces, o me entregan la motocicleta con 250 de cilindrada o el contrato queda nulo y me devuelven mi dinero. Luego puede suceder que recaiga sobre la identidad del otro contratante. Es decir, yo deseo contratar con alguien en específico y ese alguien es el elemento determinante para que yo acceda. Es decir, encuentro una motocicleta en Facebook que dice que perteneció a Marco Antonio Echeverry. ¿Qué pruebas hay de que perteneció? Te la firma. Te la firma, te la compro. Le pago. Reviso la firma por alguna tonta razón. Recordemos que este es un ejemplo sencillo, pero pueden suceder a grandes escalas. Reviso la firma una vez en mi casa, ya he hecho todo el acuerdo, y resulta que esa no es la firma de Marco Antonio Echeverry. Busco y logro encontrar que es la firma de Marco Antonio Echeverry, hijo. Es decir, la motocicleta le perteneció a Marco Antonio Echeverry, pero a Marco Antonio Echeverry, hijo, y yo quería la del padre, la del futbolista. O quiero traer al payaso tanto, un payaso reconocido, a hacer un show, pero en vez de ese payaso viene otro payaso. Entonces, no, yo contraté tal, no quiero que venga tal. Contrato a un abogado, contrato a uno y viene otro. Error sustancial cuando recae sobre la identidad del otro contratante. Que esta cualidad es determinante para que yo decida contratar. Y el error de cálculo simplemente va a dar lugar a su subsanación. ¿Okay? Hay un error, un mal cálculo que se hizo, algunos números que se escribieron mal o incorrecto. Entonces solamente puede dar lugar a su subsanación, no a la nulidad del contrato. Hasta la próxima.